Yendo a la última parte ya de este tema de farmacología gastrointestinal, voy a continuar con los fármacos relacionados con la motilidad, ya expliqué los anteriores. Y entonces, ¿cómo es que se agrupan estos fármacos relacionados con la motilidad? Por un lado tenemos los fármacos depresores de la motilidad, o sea que la disminuyen, los procinéticos, o sea los que la estimulan, y después están los que son relacionados con la émesis, o sea con el vómito, que son los que estimulan la émesis, que son los eméticos y los antieméticos, o sea que son 4 grupos. Y empezando con uno de ellos, voy a empezar con los depresores de la motilidad, o sea los que tienen la función de disminuir las contracciones musculares del estómago. Entre esos tenemos dos grupos, la butilescopolamina, que son bloqueantes colinérgicos, butilescopolamina, o parasimpático, o sea, el grupo al que pertenece la butilescopolamina son bloqueantes colinérgicos o parasimpaticolíticos, o sea, bloqueantes parasimpáticos, y también se los denomina antiespasmódicos o espasmolíticos. Esto lo explico bien en el tema 7 del sistema nervioso autónomo. Y básicamente la función es disminuir las contracciones, entonces así evitan el dolor producido por las úlceras. Porque disminuyen básicamente el espasmo o las contracciones musculares. Y si bien disminuyen el dolor, no resuelven la causa. Y después está otro grupo que son los opioides, entre esos tenemos el difenoxilato o la loperamida. Amida en este butilescopolamina y loperamida son grupos diferentes y termina en uno con N y el otro con D para no confundirme. La loperamida, y estos no tienen mucha acción sobre el estómago, la tienen más sobre el intestino como antidiarreicos, pero bueno, forman parte también de los depresores de la motilidad. Después están los procinéticos, los cuales son estimulantes de la motilidad, básicamente aumentan la contracción y también favorecen el vaciado gástrico gracias a eso. Y ejemplos de esto tenemos dos, la metoclopramida y la cisaprida. Estos son los más importantes. Para acordarme pienso en la frase metiocloro primero de metoclopramida. Y metiocloro primero porque el estómago es cis. Esto para acordarme de cisaprida. Y estómago para acordarme de que son estos los procinéticos del estómago. Y estos, la metoclopramida tiene una acción mixta, un mecanismo de acción mixto, es decir, de que tienen acción de motilidad y también antiemética. Y la cisaprida solamente tiene un efecto de estimulante de la motilidad gástrica. Y es más efectivo en esta función que la metoclopramida. ¿Y cómo es que realizan esa función? Básicamente el mecanismo de acción en ambos casos, la función de aumento de la motilidad es a través de un mecanismo de acción de antagonismo sobre el receptor 5-HT4. Entonces se unen y generan efecto. Y también la cisaprida tiene mayor eficacia en comparación a la metoclopramida en esa función, y después también la metoclopramida tiene otra función, por eso se dice que tiene una acción mixta. Tiene otro mecanismo que es antagonista de los receptores D2, por lo tanto es un antiemético. Los receptores D2 son los que si se estimulaban se provocaba el vómito, entonces son antieméticos porque los bloquean justamente. Y eso sería básicamente de los dos más importantes. Después tenemos otros más, donde la domperidona es otro ejemplo que tiene acción antagonista de 2 solamente, entonces no se usa como procinético. Después está el betenecol, que es menos eficaz sobre los receptores de acetilcolinesterasa. Eritromicina, que es un antibiótico que también estimula receptores de motilina, por lo que también se usa como procinótico. Y esto hay que tener en cuenta que produce diarrea debido a eso, cuando se lo usa como antibiótico, justamente por esa acción. Y después están los colinérgicos como el betanecol y la arnostigmina, que se usan mucho menos y actúan sobre los receptores que están sobre todo el aparato digestivo. El efecto principalmente es intestino y se pueden usar en caso de ilio paralítico, se usan estos, los betanecol y la arnostigmina. Pero con precaución porque pueden provocar lesiones y tienen una eficacia baja
porque el efecto es muy fugaz. Pero bueno, de estos lo más importante es la metoclopramida y la cisaprida. Después, aparte de los depresores de motilidad y los procinéticos, que son los que acabo de explicar en este cuadro, están los eméticos y los antieméticos. Los eméticos, y antes de explicar los fármacos, voy a hacer un recordatorio de más o menos cómo es la función del vómito, del reflejo del vómito, que es básicamente lo que estimulan o lo que inhiben estos fármacos que voy a describir después. Básicamente, el reflejo del vómito es un mecanismo de defensa. Hay diferentes estímulos que lo provocan. Tenemos diferentes zonas que detectan diferentes estímulos a través de determinados receptores que de una forma u otra terminan desencadenando el vómito como respuesta motora. Y los lugares donde tenemos diferentes receptores son básicamente el aparato vestibular que se encuentra en el oído, el cual detecta estímulos de movimiento, y el receptor que capta ese estímulo es el receptor RH1 y M1. Después están en el estómago están los receptores aferentes vagales, en el abdomen, donde está el nervio simpático y el vago. Estos detectan estímulos como la irritación gástrica, la distensión, la inflamación, entre otros que se encuentran ahí locales. Y los receptores son el 5-HT3 y el M1. Después tenemos en la zona quimiorreceptora gatillo, o sea, en el sistema nervioso central, las cuales detectan a través de diferentes receptores, que son varios. Tenemos el alfa 2, el D2 y también el 5-HT3, que se encontraba también en el estómago, y el HT1, que se encuentra también en el aparato vestibular que nombré acá. Y después tenemos la corteza cerebral, la cual es el centro superior que detecta diferentes estímulos como el miedo, la emoción, la repugnancia. Y acá tenemos receptores NK1, por ejemplo, que detectan sustancia P que se acumula, hay mucha concentración en esas zonas. Y bueno, eso. Entonces, los diferentes estímulos van a viajar. Dependiendo del tipo de estímulo, van a ser captados por esas zonas determinadas a través de los receptores determinados. Van a viajar hacia las zonas del vómito, hasta el centro del vómito, donde se va a procesar ese estímulo y se va a producir una respuesta motora. Hay que tener en cuenta también de que hay animales que no tienen la capacidad de vomitar o que tienen un centro de vómito muy rudimentario, que son la vaca y el caballo. Y también por otros motivos, como el paladar blando muy largo en el caso del caballo, aparte de tener el centro rudimentario, y la vaca, que también tienen el centro rudimentario muy poco desarrollado y los esfínteres gástricos muy fuertes. Entonces esos animales no pueden vomitar, y si lo hacen es porque ya están con una muerte inminente. ¿Y en qué consiste esa respuesta motora que hablo acá cuando hablo del vómito? De que se contraen los músculos abdominales, también los respiratorios, y eso permite que, y también se contrae el píloro y se relaja el cardias. Entonces, toda esa contracción permite que el alimento vaya hacia craneal y salga a través de, se dirija hacia el esófago y después se elimine por cavidad bucal y se produzca así el vómito, justamente. Y hay drogas que actúan directamente en los receptores estos que nombré, ya sea estimulándolos o bloqueándolos. Y eso, básicamente. Acá tengo un dibujito para acordarme. Tengo que acordarme básicamente los lugares donde pueden captarse esos estímulos, los tipos de estímulos que pueden llegar a captar y los receptores. Y una cosa que me olvidé es que la zona quimiorreceptora gatillo detecta estímulos como toxinas, fármacos, y esta se ubica en el cuarto ventrículo por fuera de la barrera hematoencefálica, como nombro acá. Entonces, continuando, ahora entrando en la parte de los fármacos, tenemos los eméticos, los cuales son fármacos que estimulan el reflejo del vómito, y en los animales claramente que sí pueden vomitar. Se indican generalmente en intoxicaciones agudas y se clasifican en 3 grupos. Tenemos los que actúan a nivel central, o sea, eméticos centrales, de acción central. Después tenemos los de acción mixta,
y los de acción periférica. Dentro de los de acción central tenemos la apomorfina y la silacina. Los de acción mixta tenemos el jarabe de ipecacuana. Y los de acción periférica tenemos lo del sulfato de cobre, el sulfato del zinc, la sal, el agua oxigenada, el agua tibia con sal. Y bueno, eso. De ahí, bueno, acá hay un dibujo que permite recordar también estos fármacos que acabo de nombrar. Otro cuadrito. Y bueno, había dicho de que se dividían en 3 grupos: centrales, mixtos y periféricos. ¿Qué hacen los centrales? Los centrales básicamente detectan el estímulo y van directo al cerebro. Estimulan la zona gatillo, que había nombrado acá, que era esta. Los centrales estimulan esa zona. Y dependiendo del tipo de fármaco, actúan sobre los receptores de 2, en el caso de la apomorfina, o sea que son agonistas de receptores de 2, o sea que estimulan los de 2. Esto se administra por vía parenteral, se usa mucho en perros, en gatos está contraindicado porque es letal, provoca estimulación del sistema nervioso y se puede usar por vía parenteral, además de... Sí, por vía parenteral se usa. Y su efecto es muy rápido, o sea que en 5 minutos, una vez que yo lo administro, le provoca el vómito al perro. Es un opioide derivado semisintético de la morfina. Y se lo usa como emético a pesar de ser un opioide y tiene poca acción de depresora o analgésica como la morfina de la cual deriva. Y provoca excitación. No es que es letal, sino que provoca excitación, entonces está contraindicado en los gatos. ¿Pero qué se usa en los gatos? La silacina, la cual actúa en los otros receptores que se encuentran en la zona quimiorreceptora gatillo. Había dicho que estaban estos dos, también estos, pero bueno, estos son los que me interesan en este caso. La apomorfina entonces actúa sobre los de 2 y la silacina actúa sobre los de 1. También es un agonista. Entonces es un agonista de los alfa 2, tiene una excelente acción y es potente y es el que se puede usar en gatos. Tiene mayor potencia. Y después están los de acción mixta, que básicamente, además de tener acción sobre la zona quimiorreceptora gatillo de forma directa, están los periféricos que irritan de forma violenta la mucosa gástrica. Entonces tienen las dos acciones, una acción central, como dice acá, y acción periférica irritando la mucosa para producir el reflejo vagal. Esta se administra de forma oral, en forma de jarabe, y se obtiene de una raíz. Tiene 2 principios activos que no sé si importan, pero bueno, son la emetina, que provoca vómito, y la cefelina. Tiene 2 mecanismos de acción: central, estimulando la zona quimiorreceptora gatillo, y la otra irritando la mucosa gástrica, y es muy eficaz. Su efecto demora un poco más que la apomorfina, que era esta, pero sirve también. Su vía es oral, en perros se aplica al 1% y en gatos también está contraindicada, al igual que la apomorfina. La que sí se puede es la silacina. Y después están los de acción periférica, como el sulfato de zinc y el sulfato de cobre, o también la sal, el agua oxigenada, el agua tibia con sal. Estos tienen menor eficacia en comparación a los otros, pero sirven de uso doméstico en caso de emergencia. Irritan la mucosa, entonces producen el vómito y se lo administran a la base de la lengua, el agua tibia con sal, por ejemplo. Y tiene que ser tibia porque fría tiene efecto antiemético. Tienen menos eficacia y son poco confiables, pero se los usa también a veces en caso de urgencia, de uso doméstico. Y esos serían todos básicamente. Entonces tenemos acá un cuadrito: centrales mixtos periféricos, centrales, ejemplos de fármacos por morfina y silacina, sobre los receptores sobre los que actúan. Esta actúa directamente irritando la mucosa y también sobre los receptores, estimulándola de forma central. Y después están los de acción periférica, que solamente irritan la mucosa. Y ahora, yendo por último a los antieméticos, que tienen la acción contraria, tenemos diferentes grupos. Estos lo que hacen es inhibir el vómito. Estoy tratando de enfocar. Y esto hay que inhibirlo
cuando es muy repetido, ¿no? Cuando el animal solamente vomita 1 o 2 veces al día. Se los administra cuando ya pueden llegar a afectar el equilibrio o la homeostasis del cuerpo, y también cuando puede llegar a provocar otros problemas más serios como deshidratación o cuando hay dolores agudos. Y entonces ahí hay que administrar y suprimir antieméticos y suprimir el reflejo del vómito. Y algunos ejemplos importantes: el Maropintant y el Ondansetron. Y acá tengo diferentes grupos. Estos son los grupos. Son todos antagonistas, o sea que bloquean diferentes receptores, que son los que había nombrado cuando expliqué el reflejo del vómito. Y bueno, vamos a empezar en orden. Tenemos antagonistas dopaminérgicos, o sea que bloquean los receptores D2 que se encuentran en la zona quimiorreceptora gatillo. Después tenemos antagonistas H1, que son los que bloquean los receptores en el aparato vestibular. Después están los antagonistas 5-HT3, los cuales bloquean en el estómago los receptores. Y después están los NK1, que estos se encuentran en centros superiores. También se llaman receptores de la neurocinina. Y bueno, eso básicamente serían 4 grupos entonces. Acá les nombro algunos ejemplos de cada uno de estos grupos. Tenemos dentro de los antagonistas dopaminérgicos algunos fármacos que son las benzamidas, como por ejemplo la metoclopramida, esa es la más importante. Después tenemos también fenotiacinas como la cepromacina, la tietilperacina. También hay butirofenonas, que son por ejemplo la domperinona y el droperidol. Estos tres forman parte entonces de los antagonistas dopaminérgicos, y lo que hacen es bloquear los receptores D2. Y al bloquear los receptores D2 que se encontraban en la zona quimiorreceptora gatillo, la metoclopramida o la cepromacina, lo que hacen es inhibir el vómito. Sí, bueno, acá estoy diciendo lo mismo, básicamente inhiben el vómito. Entonces se usan como antimético. La vía puede ser oral, parenteral, es muy usado este fármaco, la metoclopramida y la cepromacina. La metoclopramida es la más usada. Y tienen efecto de primer paso, son poco tóxicos y básicamente inhiben el vómito. Y tienen efecto sobre los receptores alto. Sí, sobre los receptores de D2. No sé por qué acá puse sobre estos. Son sobre los D2. Y después están además de los antagonistas dopaminérgicos, entonces tenemos los antagonistas H1. ¿Dónde se encontraban estos H1? Se encontraban en el aparato vestibular. Entonces, al bloquear estos receptores H1, lo que hacen es, son indicados en vómitos que se producen por movimiento, o sea que son para vómitos de origen cinetóxico, mareos por movimiento. Y ejemplos de fármaco es la difenhidramina. Otros de estos son el dimenhidrato y la prometacina. Estos son antagonistas H1. Entonces se usan para vómitos de origen cinetóxico. Después están los antagonistas 5. Bueno, acá muestro de nuevo lo mismo, con otro formato. Antagonistas de H1 actúan en el aparato vestibular sobre los receptores H1, bloqueándolos. Ejemplos: difenhidramina, prometacina, para vómitos cinetóxicos, o sea, mareos por movimiento. Después tenemos los antagonistas 5-HT3, los cuales se encontraban en el estómago. Y estos se usan mucho en perro en caso de vómitos intensos por parvovirus. El fármaco ejemplar de este grupo es el Ondansetron. Bloquean los 5-HT3 y también se llaman antagonistas de receptores antagonistas de receptores serotoninérgicos. Ya dije el mecanismo de acción, están muy distribuidos en el aparato digestivo. Y en animales se usan
en perros, principalmente por parvovirus, y en los humanos se lo puede usar también para tratamientos de vómitos por quimioterapia. Es bastante potente. Y después, por último, están los antagonistas NK1, los cuales son receptores que se encuentran en el centro superior. Un ejemplo de fármaco es el maropitant. Tienen alta eficacia clínica en pequeños animales, se los usa mucho. Y lo que hacen básicamente como mecanismo de acción es inhibir la unión de la sustancia P, la cual es un neuropéptido de la familia de las taquicininas, y hay una alta concentración de sustancia P en el centro del vómito. Entonces, este neurotransmisor, la sustancia P, participa en los vómitos. Entonces, al inhibirse esa sustancia, al inhibir la unión de la sustancia P a los receptores NK1, tienen una eficaz función de inhibir el vómito. Y en causas de vómitos por efecto humoral o causas centrales, como por ejemplo miedos, emociones, repugnancias. En esos casos aumenta la sustancia P, se intenta unir, pero si yo doy este fármaco se inhibe la unión, entonces se evita el vómito. La principal vía es parenteral y tiene una alta distribución de volumen de distribución, alta unión a proteínas plasmáticas, se metaboliza poco en el hígado y se elimina la droga activa principalmente. Y bueno, acá más de lo mismo: antagonista de NK1, maropitant, antagonista 5-HT, ondansetron, el más importante. Y de nuevo lo mismo: ondansetron para parvovirus, NK1 para vómitos de origen central o humoral. Mecanismos de acciones. Acá es más de lo mismo. Y eso sería todo con respecto a los fármacos relacionados con la motilidad.